Espacio Abierto. Saludos señores, sean todos bienvenidos a su Espacio Abierto, como siempre por Voz Media, cada viernes 11 de la noche, un espacio en donde se llevarán las informaciones más importantes de tanto nacionales como internacionales. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. En el día de hoy vamos a estar socializando diferentes temas internacionales y nacionales, entre los cuales podemos citar el caso, por ejemplo, de lo que dijo Interior y Policía en esta semana con relación a la cantidad de permisos que están acumulados en Interior y Policía. También vamos a estar socializando en los temas nacionales lo que ha sido el pasar de manera análoga a manera digital, en donde el Estado está haciendo una inversión importante para digitalizar todo lo que es la red comunicacional a nivel visual, de internet y también a nivel auditivo, ¿no? Entonces vamos a estar también socializando en los temas internacionales, entre los cuales se encuentra la propuesta que hizo el ministro haitiano, de que tener un diálogo con República Dominicana con relación a Haití, y también lo que pasó en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y donde Rusia se opusieron a que los cascos azules, que es como le llaman a los militares de la Fuerza de Paz de la Organización de Naciones Unidas, intervenga Haití en una propuesta de pacificar esa parte de la isla. También tenemos, en cuanto al tema haitiano, el auge de las pandillas, donde prácticamente el 80% del territorio haitiano en este momento está ocupado. Y en el día de hoy, en la parte de la entrevista central que tendremos, vamos a tener como invitado al señor César Bollero, quien es un coach y dirigente comunicacional, una persona que se encarga de formar líderes a nivel político, y él va a estar con nosotros, Rafael, en la parte central de la entrevista. Le damos las gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Volvemos en breve. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por permanecer con nosotros. Como ustedes saben, en el país estamos en una época en donde la cantidad de dirigentes de los diferentes partidos buscan cómo socializar con personas que tengan capacidades de liderazgo y de entrenamiento colectivo. En ese sentido, en el día de hoy, en la parte de la entrevista central que tendremos, vamos a tener como invitado al señor César Bollero, quien es un coach y dirigente comunicacional, una persona que se encarga de formar líderes a nivel político, y él va a estar con nosotros, Rafael, en la parte central de la entrevista. Así es, que tanto la República Dominicana como el país, como los políticos, necesitan de esa formación de liderazgo, y entendemos que César es una persona capacitada para formar líderes y para darle ese tono a los políticos, a los líderes que quieren hoy en día continuar con lo que es la política. Deben pasar por esa formación, deben acudir a esa formación, y por eso le invitamos a que se permanezcan con nosotros, que se mantengan con nosotros en esta entrevista de hoy, que va a ser de mucha importancia para todos ustedes. Hay un tema que en el transcurso de la semana ha sido de vital importancia. La República Dominicana, junto con el presidente Luis Abinader, junto con el director del Indotel, Guido Gómez, pulsaron el botón que simboliza el fin de la época análoga en República Dominicana e inicia el proceso de la era digital. Y esas personas que tienen esos televisores capones, como le dicen, ¿no? Sí, lo cabezones. Ya esos televisores quedarán relegados al pasado, o de lo contrario tienen que poner un dispositivo que se coloca en la parte trasera del televisor y lo convierte en análogo. Eso va a tener una repercusión positiva, porque ahora esos televisores van a poder coger canales de diferentes latitudes y va a tener mejor sonido y mejor imagen visual.
Pero antes de eso yo creo que sería bueno hablar un poquito de lo que es la historia de la televisión en República Dominicana. El primer canal de televisión que hubo en República Dominicana fue el canal Radio Televisión Dominicana, que se llamaba en principio La Voz Dominicana. La Voz Dominicana, sí. Que fue hecho bajo la época de Trujillo, sí, en 1945, por ahí. La tiranía de Trujillo fue de 1930 a 1961, y más o menos a mediados surge ese canal que fue el primero de República Dominicana y el tercero a nivel latinoamericano. Antes de él habían 2 canales más de televisión a nivel latino, que era en Cuba y en México. Nosotros fuimos el tercer país del mundo civilizado de aquella época, que nos introdujimos en la época de la televisión. Luego, entonces, el primer canal de televisión dominicano de capital privado fue Reintel, el canal 7, sí, que fue un canal que duró muchísimo tiempo y que creo que todavía existe, no sé si con el mismo nombre, con otro nombre, pero existe. Sí. Y luego entonces vino Color Visión, que fue el primer canal de República Dominicana que trajo ya imágenes ya no blanco y negro, sino en color. Modernizó la televisión. Modernizó la televisión. Hay que recordar que fue pionero también en los programas masivos, o sea, de espectadores masivos. Sí, y entre ellos hay que destacar el programa de la lucha libre que tenía en esa época Jack Veneno, que utilizó esa plataforma de Color Visión y le llegaba a todo el país. Y fue un boom y fue una cosa que marcó una época realmente en la televisión dominicana. Así es, y con esta llegada de ahora de este programa que implementa el presidente Luis Abinader, conjuntamente con el director, con el presidente del ITRA, de las telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, pues entendemos que es un avance importante, y lo que sucedió en esta semana, a nivel de tecnología, el país está muy contento, porque como te dijo en principio, esas televisoras cabezonas ya no vamos a tener la necesidad de utilizarlas, no va a haber espacio para ellos, o sea que a nivel de tecnología vamos avanzando bien. Eso también tiene que ver con lo que le llaman la brecha digital. Correcto. La brecha digital no es más que el espacio que hay entre las personas que tienen acceso a la internet, a la parte que tiene que ver con la parte moderna de la comunicación, y aquellos que no tienen acceso. Sí. Todavía en República Dominicana hay personas que viven en espacios recónditos donde no llega la señal. Bueno, con este proceso muchas más personas van a tener ese acceso y se va a reducir esa brecha entre, vamos a decirlo de una manera, entre ricos y pobres. Sí, exacto. Pero no sería realmente esa la palabra correcta, sino vamos a decir entre aquellos que tienen acceso y los que no lo tienen. Que va a haber más oportunidades para aquellas personas que se les pone un poco más difícil obtener la oportunidad de ver incluso los canales de televisión con más claridad, con más énfasis. Entonces hay que, por ejemplo, en los campos donde la situación se pone un poquito más difícil por las señales, pues con este programa de que ha traído el Estado, el gobierno, será una mejoría muy significativa para la República Dominicana. Definitivamente. Mucha gente no sabe que esos estándares, esos números de qué tan grande es la brecha digital en un país, los utilizan los organismos internacionales para saber qué tan avanzada o no es una sociedad. Mientras más cantidad de personas tienen acceso a la parte digital, pues se supone que está más cerca del modernismo. Hay que resaltar también que el Indotel tiene presupuestado alrededor de 700.000 dispositivos y que ya se han entregado alrededor de 500.000 a nivel nacional, lo cual es una buena noticia. Y a aquellas personas que no le ha llegado, pues que se acerquen al Indotel y averigüen de qué manera pueden en sus casas colocar estos dispositivos, que yo tengo entendido hasta ahora que es de manera gratuita y con un fondo internacional de 22 millones de dólares que se está implementando en el país para poder desarrollar esta nueva tecnología. Así es, el propio presidente de la telecomunicación dijo que eso iba a llegar a todo el país, o sea, que todo el país iba a tener esa facilidad, y eso es algo importante para todos. Así que hay otro tema que también es interesante que socialicemos en el día de hoy. Es el tema que tiene que ver con Interior y Policía, en donde cuando llega la nueva ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, ha dicho que ha encontrado más de 3.000 solicitudes, creo, de personas que quieren tener acceso a armas de fuego, y otras tantas que se han quedado engavetadas y que han sido, en este momento se está trabajando en un protocolo para darle servicio a la ciudadanía que lo requiere. Yo con relación a eso tengo ciertas observaciones.
Esto lo ha desatado, Marcos. Esa intervención de la ministra de Interior y Policía lo ha desatado la situación que ha pasado con el asunto de tráfico de municiones, de armas, dentro de la propia institución de la policía. Y gracias a Dios que se hizo una investigación seria y se pudo destapar esa mafia que estaba dentro de la policía, con alrededor de 10 agentes de la policía y una civil involucrados en este asunto. Y eso conlleva que la ministra de Interior y Policía pues haga esta investigación, porque lo que se entiende es que incluso esa almería que hay, que son muchas almerías que hay clandestinamente en el país, lo dijo la propia ministra, que se van a detectar o a determinar o a buscar todas aquellas almerías ilegales que hay en la República Dominicana, y todo esto es fruto de esto que se había dicho anteriormente, lo habían comunicado las propias autoridades haitianas, de que desde la República Dominicana se estaban llevando, se estaban vendiendo, le estaban suministrando municiones de armas a la República de Haití. Entonces, ahora podemos ver con esto que se ha destapado dentro de la propia Policía Nacional. Y yo digo, Marco, que esto tiene que ver también con la modernización que lleva el presidente de la República en esa institución de la Policía Nacional. Bueno, el punto es que el Estado Dominicano ha estado haciendo un esfuerzo espectacular por modernizar la Policía Nacional, que es un organismo que fue creado en la época de Trujillo, me parece, y cuya formación principal en aquel entonces era ser un organismo de represión del Estado en contra de las cosas que estaban, de las personas y grupos que estaban en contra del régimen, y que a lo largo del tiempo no se ha modernizado y que tiene muchísimos baches y muchísimas incongruencias. ¿Qué pasa? Ahí hay un punto que es grave, y es que esos pertrechos y esas armas y estas cosas que se han desaparecido y que ahora aparecen en Haití, y que se ha logrado establecer una conexión que vincula algunos elementos de la Policía Nacional como los autores materiales de esas sustracciones, eso es grave. Primero, porque según lo que tengo entendido y lo que he podido ver en algunos medios de información, esas municiones fueron a parar a manos de las pandillas. Sí. O sea, si fue el Estado Dominicano que en una relación vamos a decir, de relaciones bilaterales, le suministra al gobierno haitiano armas de fuego y municiones, bueno, y eso es otra cosa, porque en este momento se está ventilando un problema de luchar contra las pandillas y se necesitan recursos materiales para hacer eso. Pero en medio de un proceso de modernización de la Policía Nacional, que sucedan estas cosas y que esas personas que han sido responsabilizadas de esos hechos sean militares, lo agrava más el tema. Claro, claro. Y yo entiendo que desde aquí debemos de levantar una voz de que esas personas sean ejemplarmente castigadas. No, y el Ministerio Público tiene, ya incluso se llama Operación Pandora. O sea, que el Ministerio Público fue conjuntamente con las investigaciones, que así es que tiene que hacer, así es que tiene el Ministerio Público que actuar con esas investigaciones. Conjuntamente, cuando ya ellos dijeron, o ya se destapó, es porque ellos tenían los elementos probatorios para someter a este grupo a la acción de la justicia. Es una pérdida para el Estado dominicano, porque esas armas se compraron con fondos del pueblo dominicano. Es una pérdida para la institucionalidad de la Policía Nacional, y es un peligro para esas armas estar en manos de personas desaprensivas que en Haití dominan el 80% del territorio haitiano por medio de la violencia, del secuestro, de la extorsión y de las pandillas criminales que en este momento están azotando ese país, y que estamos pidiendo hace tiempo de este espacio abierto que nosotros solidariamente con Haití ayudemos de alguna manera a que los organismos internacionales, la opinión pública y República Dominicana se vinculen a la solución de ese problema, que en tarde o temprano, en algún momento, nos va a afectar a nosotros. Pero claro que nos va a afectar y nos está afectando. El problema de Haití, si el problema de Haití se resuelve, a la República Dominicana se le resuelve también un problema. Sí. Podemos citar uno, el problema de los hospitales, el problema de la calle, del área turística también. En La Terrena, por ejemplo, vimos en estos días que una señora llorando porque los haitianos le han invadido su casa, que no tienen cómo estar, y todo esto es porque son ilegales que vienen corriendo desde su país por la situación que tienen esas bandas haitianas en la República de Haití. Así es. Hay otro tema también que es interesante que lo resaltemos en el día de hoy. Es el tema de los vehículos de alta gama que están importando los miembros, los honorables miembros de las cámaras de representantes, porque se da tanto en el área de los diputados como en el área de los senadores. Ellos tienen toda la de ganar. Yo creo que eso hay que ponerle límites. O sea, yo necesito saber, por ejemplo, de qué le sirve un Ferrari o un Maserati o un carro de alta gama, un Porsche o un carro de eso a un diputado.
porque yo entiendo que lo que necesitan es transportarse desde el interior del país, de San Juan, de San Pedro, de La Vega, de Bonao, a la capital a asistir a sus sesiones. Entonces, para eso se necesita un carro alta gama. Lo más grave de eso, Marcos, es que esos honorables utilizan esos vehículos ni siquiera para el uso de ellos. Eso es para fines incluso comerciales. O sea, son más de 2.140 millones de pesos el Estado Dominicano deja de percibir por esta situación. Entonces, ahí hay una desigualdad entre los congresistas con el pueblo en general. Y esto debe corregirse. Y hay muchísimos otros beneficios que están recibiendo esos honorables de la Cámara de Diputados y esos honorables del Senado, que entendemos que eso debe llegar al pueblo. 2.140 millones de pesos. No, así no. Déjame una pregunta, y es que un diputado no puede ir en un Toyota Corolla del 2023, en una camioneta, en una Nissan. Tiene que ser en un Maserati, en un Ferrari, en un Porsche. O sea, yo no entiendo cómo es que estas exoneraciones no tienen límite. Porque una cosa es que entiendo que es porque ellos van mucho al interior y que hacen muchos viajes y ese tipo de cosas. Una jipeta de 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que una exoneración que le dan a un diputado para que él se acomode y haga más fácil su trabajo y represente su provincia, termine convertida en un Ferrari, en un Maserati o en un Lamborghini? No, señores, sí hay que ponerle límite. Tiene que tener límite esa exoneración y tiene que tener límite también la cantidad de exoneraciones que se dan en un periodo para que un representante pueda ir a la Cámara Legislativa. Yo le voy a hacer un llamado al gobierno dominicano, al PRM, que tiene en este momento la mayoría en el Congreso, tanto senadores como diputados. Es una oportunidad bella para que esos 2.140 millones de pesos que el Estado está dejando de ahorrarse, que el Estado está dejando de recaudar con esos honorables, que se utilice ese honorable Congreso, esa mayoría, para modificar esas exoneraciones. Bueno, en lo que eso vuelve, Espacio Abierto va a tomar una pausa y volvemos en breve. Por favor, continúen con nosotros. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por continuar con nosotros en este su Espacio Abierto. Marcos, el representante nuestro en la misión de la ONU, el señor Blanco, hizo una solicitud para asuntos de seguridad de Haití relacionada con lo que son los cacos azules. Así es, en la resolución se hizo una comparecencia del gobierno dominicano a través de nuestro embajador en Naciones Unidas, en donde le solicitaron formalmente a la Organización de Naciones Unidas que mandaran a los cascos azules, que es la parte que tiene la ONU para liderar en los conflictos bélicos en los países y tratar de lograr la paz en diferentes lugares. Y lamentablemente no pasó una resolución porque China y Rusia se opusieron a que se enviaran esos cascos azules. Pero yo entonces me pregunto lo siguiente: estamos bregando hace tiempo con el problema haitiano, estamos buscando que la comunidad internacional se solidarice con nosotros y con ese problema que está acogotando a ese hermano país, y entonces cuando se van a solicitar medidas específicas para solucionar el problema, entonces dos potencias como China y Rusia que sin entonces ella no pasa. Sin ella no pasan porque son miembros del Consejo de Seguridad. Es bueno resaltar, Marcos, que la MINUSTA estuvo en Haití desde el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide hasta hace poco. Duraron alrededor de 19 años en Haití, y hay que también resaltar muchas de las atrocidades que surgieron allí. Haití sigue con el mismo problema, porque son temas también que hay que verle todos los puntos, todas las situaciones que pueden conllevar tanto para Haití y todo lo que se ha comentado con relación a eso. Así es. En estos días yo vi también una comunicación que ha sido un escándalo en la comunidad internacional del presidente de Francia, de Macron, donde decía que Haití y los haitianos son los responsables de la situación que ellos están viviendo, que los haitianos han destruido el sistema democrático, institucional y de derecho de la sociedad haitiana. Y estamos de acuerdo con ese criterio, pero también estamos en desacuerdo de que la comunidad internacional abandone a su libre suerte a la hermana República de Haití y que las cosas sigan como siguen, porque no hay una voluntad real de parte de la comunidad internacional de resolver ese conflicto. Y el primer ministro de Haití, le
anda buscando que la República Dominicana, un diálogo con la República Dominicana, pero yo pregunto, Marcos, ¿cuánto diálogo hemos hecho con Haití? Esa gente no cumple ningún diálogo, esa gente no vale diálogo porque ellos todo lo violentan, entonces... Lo que sucede es que en la época democrática el diálogo es la vía, es el consenso que se logra entre las dos naciones para lograr hacer una agenda común que permita que en este caso Haití salga del hoyo en que se encuentra. Que yo digo que un día nosotros vamos a ser afectados con ese problema de una manera que después lo vamos a tener que lamentar. Si no se toman acciones inmediatas, o sea, ya es tarde. Para sí, lo que estamos siendo afectados, obviamente, con esa situación de Haití. Haití. Y República Dominicana ha sido ampliamente respetuosa con el tema haitiano. Lo hemos visto lo más cerca que se puede, pero de lejos, para que mañana no se diga que República Dominicana ha actuado de una manera o de otra para perjudicar los intereses de Haití. Pero así ya es. llegó el momento, en la situación en que está, que vuelvo y repito por segunda vez en este programa, que según las informaciones que se tienen, el 80% del territorio haitiano está sometido bajo el régimen de las pandillas. Así o sea, es. Eso es impresionante, es decir, que el 80% de un país esté en manos de la criminalidad, del vandalismo, del tigueraje y de un grupo de elementos que son desaprensivos y que lo que quieren es destruir esa nación. Eso es demasiado. A esa gente no le duele a su país. Y la comunidad internacional tiene que tomar cartas en ese asunto, porque ese no es un problema solamente de República Dominicana, es de Haití, de República Dominicana y del mundo. Yo siempre he dicho que los Estados Unidos no han querido resolver el problema de Haití. Y ellos tienen la fuerza, tienen la potestad, tienen la manera de resolver el problema de Haití rápidamente. Pero a ellos no les interesa resolver ese problema. Yo saludo esa iniciativa del primer ministro haitiano, Alex Didier, que quiere un diálogo con República Dominicana, siempre y cuando recordándole que República Dominicana ha sido un defensor de Haití en cuanto a ese tema y que todo lo que he podido hacer desde nuestra diplomacia se ha hecho en todos los estamentos y en todas las formas habidas y por haber. Hemos estado presentes solicitando esa ayuda. Se le hemos puesto fácil. Y eso es algo que se debe de magnificar en su justa dimensión. Rusia, la escalada que ha pasado en esta semana, Marcos. Sí, está difícil por ahí. Hubo un cambio sobre la forma de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí. La administración Biden en los Estados Unidos autorizó el uso de armas de largo alcance, en este caso misiles de largo alcance, que puedan llegar desde Ucrania hasta la capital de Rusia. Eso hace que la guerra se maneje ahora de una forma diferente, porque Rusia ha anunciado que desde la perspectiva de ellos, Estados Unidos de alguna manera ya es no solamente un aliado estratégico de Ucrania, sino también un enemigo. Y es preocupante porque ambas naciones tienen armas nucleares, claro. E incluso Putin está diciendo que esa decisión que se ha tomado en la Casa Blanca podría cambiar el protocolo de uso de armas nucleares con relación a Ucrania. Sí, no, y que ayer jueves, Marcos, Rusia preparó ataques para Ucrania y de hecho lo que vimos en las informaciones en el día de ayer fue que se produjeron algunos ataques de parte de Rusia masivamente y así anda esa parte del Medio Oriente. Pues así vámonos, señores, a una pausa y regresamos con la entrevista de esta noche. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por permanecer con nosotros. En la noche de hoy nos acompaña César Boyero, quien es por más de 20 años conferencista, motivador, con amplia experiencia de trabajo en el sector público y privado y en el área de formación de líderes políticos, empresariales, culturales y formación de equipos de alto desempeño. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Pues imagínate, feliz de compartir primeramente con ustedes y con toda la audiencia que los acompaña y esperando que sea productivo y que realmente se lleven información de alto valor. Excelente. ¿Qué metodología utiliza César Boyero para trabajar como coach y como mentoring en su área de trabajo?
Mi expertise está en trabajar en el ser, en la persona, en el individuo, en que se conozca, en que se reconozca, en que defina cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de mejora, de qué manera puede desempeñarse como un mejor líder, cómo se está comunicando, el trabajo en equipo, y por ahí es donde comenzamos el trabajo realmente, ¿no? Primero comenzamos en nosotros, qué significa el poder en nosotros, qué significa la comunicación en nosotros, para poder impactar en los demás. ¿Qué lo llevó a elegir esta rama laboral? Bueno, yo creo que la misma vida me fue llevando, me fue colocando en una suerte de que desde muy joven, desde los 15 años, estoy con un tema de liderazgo a partir de una decisión que yo tomé cuando vi una persona que dio un comando, que dio una voz en un ambiente donde había muchos niños que se estaban moviendo, había mucha bulla, mucho escándalo. Y cuando esta persona dio ese comando, todos los niños se formaron en columna frente a esta persona, hicieron silencio de atención, y yo vi por primera vez mi primera lección de liderazgo. En ese momento yo tomé la determinación y dije, yo quiero ser como esa persona. Y ahí comenzó todo. Excelente. Al año siguiente ya la otra persona me estaba pidiendo mi... Excelente. El mundo es enorme, es grande. Así es. Y a la hora de usted decidir, porque tengo entendido que usted es venezolano. Correcto. De origen venezolano. ¿Por qué usted eligió República Dominicana como destino para desarrollar sus actividades de coach y de entrenamiento político y empresarial? Yo pienso que República Dominicana me eligió a mí más bien, porque fue una suerte de... yo tengo un socio, Raniero Casoni, de que él por diversas razones se vino a vivir para República Dominicana. En Venezuela las cosas se estaban poniendo un poco complicadas. Me dijo, vamos a hacer una empresa consultora aquí en Dominicana, hay muchas oportunidades. Y yo comencé a venir a República Dominicana y por destino de Dios, con la pandemia me quedé encerrado, y a partir de ese momento pues comenzó a cambiar mi vida, comenzaron a salir proyectos aquí, a conocer personas interesantes, a trabajar con mucha gente, y de ahí en adelante pues aquí estamos, trabajando y aportando para la República Dominicana. A nivel internacional, ¿cuáles son los proyectos que hay? ¿Cómo va funcionando este proyecto laboral a nivel internacional? ¿Cuál es la trayectoria fuera del país? Bueno, hemos venido trabajando en Colombia, en Panamá, en los Estados Unidos, en México. Hay una propuesta por allí que nos han estado diciendo, y básicamente ese es el medio donde nosotros estamos moviéndonos. Hemos sido conferencistas en Argentina, recurrentemente estamos con la Cumbre de la Comunicación Política permanentemente, entonces siempre estamos en las cumbres dando conferencias a nivel internacional. O sea, tenemos bastante movimiento. En México hay proyectos también interesantes. Está movida la cosa, vamos a ver. El año que viene se perfila como muy interesante. Hay una cosa, nosotros estábamos acostumbrados a ver en el pasado líderes que ya hoy no existen, como José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, el mismo Juan Bosch, que eran líderes tradicionales. No existen en lo físico. Exacto, no existen en lo físico. Porque a través de su legado se ha mantenido en el tiempo. Manteniéndose. Con relación a ese liderazgo que había en el pasado y al que hay hoy, ¿cómo usted podría decir que sería? ¿Cómo usted lo ve? ¿Ha habido un desarrollo realmente o seguimos estancados en el pasado? Fíjate que esa pregunta es bastante interesante, ¿no? Y tiene de verlo de diferentes maneras. Primero, en aquella época había una filosofía de partido, había creencias bien afianzadas, ideologías bien marcadas. Hoy no es tan así. Entonces, esa primera perspectiva, yo creo que ahí tenemos un desfase entre lo que era y lo que somos. Para aquel momento también la comunicación se manejaba de manera diferente. La comunicación hoy interactúa no solamente en los medios tradicionales, sino ahora también están los medios digitales. La inmediatez de la información para aquel momento era tardía. Juntábamos con un periódico, los teléfonos no eran tan eficientes. Hoy prácticamente cualquier persona que tiene un teléfono en la mano es un reportero gráfico que está informando de manera inmediata. Pues entonces yo entiendo que hoy los desafíos para el liderazgo son más complicados, son más difíciles, sobre todo porque hoy las personas están más educadas,
a través de la globalización, el cuestionamiento a las figuras de manera inmediata, la redarquía, que es el nuevo modelo que se está imponiendo en el mundo. Usted sabe que antes teníamos la figura piramidal, donde el líder, el jefe, encabezaba. Luego a alguien se le ocurrió de la horizontal, porque había que buscar la igualdad. Pero y luego alguien dijo, mira, no puede ser ni una de la otra, tiene que ser mixta. En algún momento tiene que ser piramidal y en algún momento tiene que ser horizontal. Pero hoy es la redarquía, que es el modelo a través de las redes, a través de donde tenemos una generación de cristal, donde cada uno de estos jóvenes quieren ser su propio jefe, no quieren tener horario, quieren tener responsabilidades fuera de oficina. Entonces, hoy el tema del liderazgo es bien complejo. Viendo nosotros todo ese panorama suyo a nivel tanto nacional como internacional de formar líderes, le pregunto yo, a nivel mundial, ¿cuántos líderes han tenido la oportunidad usted ha tenido la oportunidad de mentorear? Y si pudiese citarnos algunos. Bueno, por tema de discrecionalidad no puedo decir nombres, pero hemos tenido unos cuantos en Colombia, 4 en Colombia, en Argentina 1, por supuesto en Venezuela, en Panamá trabajamos con 2 personas, México han habido acercamientos de manera indirecta. Aquí en República Dominicana le ha tocado esa oportunidad de... Y por supuesto en República Dominicana, que hoy en mi casa es donde más hemos trabajado con políticos. A nivel internacional también con las mentorías privadas para empresarios, también que están en búsqueda del conocimiento y están en búsqueda de alinearse en función de los tiempos de hoy. ¿Usted cree, por ejemplo, antes los partidos políticos se preocupaban por capacitar a su gente, que no llegaran directamente a ser sencillamente dirigentes o colaboradores, sino también personas capacitadas? En ese sentido, ¿usted cree que los partidos políticos están cumpliendo su rol de educar a la base del partido, a la parte media del partido y hasta incluso la alta dirigencia de los partidos? Cuando usted le llega un producto para trabajar, ¿usted lo ve capacitado o lo ve que le faltan elementos que hay que tratar de formarlo a la hora de trabajar ese producto? Si yo te digo que algunos partidos no están haciendo esfuerzo por lo que usted acaba de asegurar, tendría que decirte que es mentira. Hay algunos pequeños esfuerzos, pero que no cuentan con la voluntad de la base, que no cuentan con la voluntad de los dirigentes y que en consecuencia tampoco cuentan con los recursos para implementar los procesos de capacitación. Entonces, sí hay la voluntad, sí se entiende que es importante, pero poco se está haciendo por la capacitación. Y yo creo que parte de los problemas que tenemos en la República Dominicana el día de hoy tiene que ver precisamente por desconocimiento, tiene que ver por mala praxis, tiene que ver por falta de entender la importancia del trabajo en equipo, por falta de entender cómo nos complementamos a la hora de hacer equipos de alto rendimiento y por supuesto de conocimiento para los cargos a los que yo voy. Nosotros encontramos hoy en día diputados que no están claros de cuáles son sus funciones en la Cámara, regidores que tampoco conocen y alcaldes que ni siquiera sabían cuál era el presupuesto con el que se iban a encontrar y cuál era la realidad de la situación para la que iban a gobernar. Entonces, esa desinformación provoca que primero tú tienes que llegar a aprender y luego que tú aprendes es cuando tú puedes comenzar a hacer. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado en el momento en que tú aprendes en caliente y el momento en que tú realmente puedes hacer? También se ha perdido un poco entender el arte de la política. El arte de la política tiene que ver con el bien hacer, con las discusiones, con el ponernos de acuerdo. Muchas veces tengo que ceder espacio para que tú puedas ganar, para que luego podamos combinar. Y sobre todo creo que lo más importante, lo que más se ha perdido en Latinoamérica y aquí en la República Dominicana es la continuidad de las cosas que favorecen al país en este caso. De cada vez que llega un nuevo director, cada vez que llega un nuevo ministro, cada vez que llega una nueva figura, comienza primero por cancelar a todo el mundo, a aprender, o sea, una distorsión de los procesos y eso por supuesto genera retraso y no permite de que las cosas fluyan como tienen que fluir. En ese sentido y en esa misma línea, desafíos que usted haya tenido que lidiar, ¿pudiera citarnos algunos desafíos que le haya tocado lidiar en ese sentido?
te pudiera citar mucho, y todos van en función de la misma línea. Todos van en función del desconocimiento. Yo siempre y repito frecuentemente con mis clientes, mira, una cosa es el turismo y otra cosa es la migración. Cuando usted hace turismo, todo le parece bonito, todo le parece bello, usted lee el barco, el personal de a bordo, la comida, todo es una maravilla. Usted pagó por un todo incluido, ahí no le va a faltar nada. Pero cuando usted migra y se va a otro país, entonces hay nuevas leyes, hay una comida a la que usted no está acostumbrado, hay unos procedimientos que usted no está acostumbrado, tiene que aprender de la idiosincrasia de ese país, tiene que aprender sobre muchas cosas que como turista usted no vio, se confronta con la realidad social, la delincuencia, la pobreza, las verdaderas oportunidades de trabajo. Entonces, desde el turismo todo es muy bonito, pero desde la inmigración todo comienza a cambiar. Entonces, desafío mucho, porque muchos llegan pensando que es turismo lo que van a hacer y cuando se confrontan con la realidad de las instituciones y sobre todo, hoy en día la toma de decisiones para poder avanzar en el país, sobre todo con lo que ha estado ocurriendo últimamente, con la amenaza, con el miedo a las inversiones, que si fulano se presume corrupción, que si sultano se presume corrupción, lo que hace es retraer los procesos administrativos y el país entra en una situación donde la gente está esperando respuesta. Una pregunta. En la política existen los milagros, es decir, un candidato a una posición electiva que sin dinero, sin quizás tener una gran oratoria o una gran capacidad comunicacional, logre tener impacto y lograr su objetivo. Sí, pero no de manera inmediata. O sea, ya no ocurre de manera inmediata. Hoy tú tienes que tener una carrera, tienes que darte a conocer, la gente tiene que saber la manera con que tú piensas, tienes que aprender a sumar voluntades como un buen líder, ganarte la voluntad de los dirigentes, ganarte a la sociedad y quizás en ese proceso tú puedes tener un nivel de influencia. Yo me he encontrado con casos con personas que tienen todo el dinero del mundo, pero eso no necesariamente significa que va a llegar. Hay unos procesos que tienes que cumplir, hay unas cosas que tienes que lograr y todo tiene que ver con la base. Correcto. Ahí es que entra el dirigente orgánico e inorgánico. Cuando usted tiene dinero pero no tiene base, entonces tú te conviertes en un dirigente inorgánico. Tienes las herramientas pero no tienes las capacidades. Exactamente, exactamente. En ese sentido, pues, como dice el compañero Marcos, con lo político orgánico e inorgánico, en República Dominicana, por ejemplo, aquí le ha tocado, me imagino, lidiar con esas situaciones. Los políticos actuales, ¿cuáles se ha enfrentado? Yo le puedo decir que yo tengo la bendición de que con las personas con las que yo trabajo, todos tienen una conciencia país. Se dejan llevar. Se dejan llevar, Sí. se dejan llevar. Me habré topado con unos 2 o 3 que tal vez no escuchan, pero con lo que he trabajado he tenido... Y sobre todo que a mí me toca la parte humana, a mí me toca la parte de la sensibilidad, a mí me toca la parte del yo, o sea, conócete primero para que tú puedas impactar a los demás. O sea, y yo tengo una filosofía de vida que es liderar tu vida. O sea, ¿cómo yo te voy a ayudar a ti a solventar problemas? ¿Y cómo yo le voy a decir a la ciudadanía, yo vengo a resolverle a usted un problema cuando mi vida es un caos? Eso es incompatible, eso no es posible. Entonces, todo con lo que yo he podido trabajar los ayuda a que entiendan primero que las soluciones comienzan por sí mismos. Estar sano, estar equilibrado para luego poder impactar a los demás. Pero por supuesto que hay grandes desafíos. Hay personas, por ejemplo, en el caso de los estrategas, se la pasan cogiendo lucha porque contratan un estratega para que les marque cuál es el camino que tienen que seguir y terminan no prestándole atención y tomando decisiones que normalmente lo conducen al fracaso. Tenemos políticos en la administración pública, en el Congreso, en estos momentos que usted considera que le falta formación de liderazgo. O sea, tenemos algunos. Usted Sí, puede claro, ver, aunque claro, no mencione claro. su nombre, pero sí. Tenemos muchos políticos que le hace falta formación. Yo me encuentro con situaciones en donde tuve un currículo interesante, pero cuando usted lo cuestiona y le hace alguna pregunta, no tienen capacidad de respuesta. Porque muchas veces agarran, se meten en un doctorado, un diplomado o cualquier curso intensivo, prenden la computadora, apagan la cámara y se van a resolver temas. Entonces ahí no hay aprendizaje. Entonces cuando tú lo confrontas en función de situaciones que tienen que resolver, no tienen la capacidad de respuesta.
Hay dos fenómenos, vamos a irnos ahora al plano internacional dentro del mismo tema comunicacional. Hay dos fenómenos de la política norteamericana que me gustaría que analicemos en diferentes contextos. Está, por ejemplo, el caso de Barack Obama, que para mí es un excelente comunicador a las masas, y también tenemos el caso de Donald Trump. De las dos formas de comunicar, ¿cuál usted cree que al tiempo actual es el que mejor conecta con la gente? Las dos. Las dos, porque las dos atienden a públicos distintos. Obama tiene su público y Donald Trump tiene su público. Son maneras de influir de manera distinta. Pero Obama se maneja como un gentleman, Obama se maneja como un orador con gracia. Pero el último discurso que vi de Obama, que le estaba dando el apoyo precisamente a su candidata, a Kamala Harris, la producción que había en torno al discurso de Obama era impresionante. O sea, él hablaba de sonrisa e inmediatamente ponchaban una persona que se estaba riendo. Eventualmente, cuando él estaba hablando de la importancia de la votación, salían los letreros inmediatamente de la votación. Entonces, la producción en la comunicación del discurso juega un papel también bastante importante. Y si usted vio el discurso de Obama, pero antes escuchó el de Michelle le sirvió la cama a Obama en función del papel de la mujer, los rasgos, y Obama ya llegó ya a colocar la guinda al pavo. Entonces, en esa visión es interesante. En el caso de Donald Trump, se preocupa por entender cuáles son las debilidades, qué es lo que la gente quiere escuchar. Él es una persona de televisión toda la vida, él ha hecho show, él está claro de que, y político que no entienda que cada vez que prendan una cámara, ahí estamos frente a la posibilidad de un show, y el show es lo que te va a conectar con la persona, es un político que no está claro en la vida. Y si alguien lo tiene claro, es Donald Trump. Y él sabe utilizar ese juego de poder. Y es interesantísimo. Dos políticos dominicanos que podamos comparar tanto con Obama como con Donald Trump, y que en la actualidad estén activos políticamente, que tengan más o menos Qué compromiso. Las comparaciones nunca son buenas, pero sí podemos resaltar, por lo menos en la última debate presidencial. Ahí vimos, por ejemplo, la actuación del presidente Fernández. El presidente Fernández siempre educado, siempre con un buen verbo, y él sabe cuál es el público y de qué manera él puede conectar. Él fue a hacer ese trabajo, mientras que el candidato del PLD, el señor de Santiago, Abel Martínez, se fue hablándole a las masas, hablándole al pueblo. Todo el lenguaje que utilizó estaba diseñado para llegar allí. Pero ¿qué pasó con Abel en ese momento de su vida? Que no estaba, mucha gente sintió que no era él. Porque estaba conectado abajo, pero no estaba conectado con lo que estaba pasando, con lo que estaban haciendo sus dos contrincantes. Mientras que el presidente estaba conectado con decir lo que ha hecho. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que nosotros hemos logrado. Entonces cada quien estaba en un juego bastante importante. Y en las diputaciones, bueno, pasaron cosas interesantes. En la senaduría también pasaron cosas interesantes. Omar, con ese último spot, terminó siendo matador y determinante para ganarle al aspirante del PRM. Entonces, hay cosas interesantes desde el punto de vista del show, hay cosas interesantes desde el punto de vista de la preparación, y por supuesto, al final, la gente es la que escoge con quién se conecta mejor. César Bollero visita Espacio Abierto, y ahora vamos a ir a una pausa brevemente para volver de nuevo a seguir la segunda parte de esta entrevista. Permanezcan con nosotros. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Continuamos conversando con César Boyel. Distinguido, si pudiera elegir con cuál líder político de la República Dominicana usted no haría, ni siquiera se sentara. No tiene que decir nombre, se siente comprometido, no lo haga, pero... Mira, te lo voy a decir de esta manera. Yo creo que en el momento en el que yo me encuentro, a la edad que yo tengo y con la experiencia que tengo como venezolano, no me puedo sentar con una persona que no apuesta al país.
No me puedo sentar con una persona que no tenga conciencia real ciudadana, una persona que no esté comprometida con su pueblo, una persona que no entienda la importancia de la continuidad de los procesos, una persona que solamente piense en su beneficio personal y no en el beneficio colectivo, una persona que no está conectada con lo que está pasando en el mundo y cómo el mundo está impactando de manera positiva o negativa a la República Dominicana. Con esa persona no me sentaré. ¿Lo ha llamado algún político y usted le ha dicho que no? Sí. Sí. Una cosa, nosotros entendemos que, por ejemplo, hay muchas condiciones para el liderazgo. Hay que tener algunas condiciones mínimas para uno, por ejemplo, entrar a la política. Como decía usted más temprano, la política debe de volver otra vez a sus orígenes, que es ayudar a los demás, ayudar al bien colectivo. Así es. En este caso específicamente, si usted tuviera que resaltar una cualidad que es imprescindible en un político, ¿cuál usted entiende que sería esa? Realmente son varias. Me refiero a la que debe de tener y la que debe de expresar a la gente, que la gente debe de percibir en ese político. Sí. Lo primero que tengo que decir en este sentido es que nosotros como seres humanos tenemos toda la habilidad intrínseca por nacimiento en nuestros genes. O sea, hay personas que nacen con muy poco liderazgo y por situaciones circunstanciales terminan desarrollándose como grandes líderes. De hecho, si usted recuerda, cuando usted estaba en el colegio, usted va a ver una persona que era muy revoltosa, que a cada rato se la pasaba en la dirección del colegio, y habían personas que eran más estudiosas, que eran más enfocadas, que siempre sacaban la mejor calificación. Si usted la busca hoy, probablemente el que era estudioso es un buen trabajador de oficina y el revoltoso es un dirigente, es un líder, es un empresario. En aquel momento usted no lo entendía y probablemente hoy tampoco lo entiende. Y tiene que ver precisamente con la habilidad intrínseca que nosotros teníamos. El revoltoso estaba conectado con otra cosa. El estudioso estaba conectado con los procesos. Ambos son importantes para la sociedad. Pero ¿qué es lo más importante que debe tener una persona para realmente conectarse con lo que quiere en la vida? Hambre, ganas de querer hacer, ganas de querer proyectarse, ganas de poder conectarse, ganas de crear, porque eso es lo que te abre posibilidades. No ser conformista, no establecerte límites, no pensar en que tú no puedes, sino ese tipo de persona que está conectado contra el mundo. O sea, yo voy para allá y para allá van. Mientras que usted tenga más hambre de lograr cosas, todo lo que usted necesita para hacerse competente lo va a desarrollar. César, ¿considera usted Respondí la pregunta, ¿verdad? Sí. Claro que sí, excelente. ¿Considera usted que los partidos políticos necesitan de esa formación que usted ha expresado y todo este panorama? ¿Necesitan los partidos políticos estar a la vanguardia del día? No, lo necesita el país. Nosotros tenemos que seguir apostando en la República Dominicana a la educación. En todos los niveles, en todos los sentidos. Cuando usted va a las provincias, usted se encuentra con unos colegios que están cogiendo lucha, donde los niños tienen unas condiciones complicadas, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la transportación, pero te encuentras con unos salones donde las aulas no están bien separadas, entonces el sonido de al lado se te mete, no puede haber concentración. También te consigues con unos profesores o unos maestros que no están incentivados, que están desmotivados. Te consigues con un sistema que necesita revisar la cuadrícula, cuáles son las carreras que realmente se requieren el día de hoy, más allá de las carreras tradicionales, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nos podemos colocar a la vanguardia. O sea, realmente necesitamos un proceso educativo importante en Latinoamérica, pero en el caso que nos ocupa en la República Dominicana. Y por supuesto, no es solamente con el incremento del presupuesto, que es importantísimo, tiene que ver también con una política de Estado y que, como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, se pueda mantener en el tiempo, no importa el gobierno que esté. Correcto. Una pregunta, y esta es para el liderazgo político que nos está viendo y que seguramente espera que le hagamos esta pregunta a César. ¿Cuál es la diferencia entre un líder político que se deja asesorar y que tiene un coach y el que no lo tiene? La respuesta más acertada sería de la conciencia.
Por ejemplo, un coach o un mentor en lo que yo hago, lo que hace es hacerte preguntas para que tú cuestiones cada una de las decisiones que tú quieres tomar. ¿Por qué estás pensando en esto? ¿Estás seguro que esto es lo que quieres? ¿Quién es la persona que tú requieres para esto? ¿Cuáles son los objetivos que hay que lograr? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuánto tiempo se requiere? ¿Estás seguro que estás dentro de lo posible o estás en lo romántico? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Realmente estás haciendo equipo? Son cuestionamientos que en un momento determinado, cuando tú tienes que tomar decisiones, terminan siendo muy duros, y tengo que admitirlo, en algunos momentos hasta me puedo sentir odiado por los clientes, porque tú estás allí como una figura, esa figurita que está allí, haciéndote las preguntas incómodas y haciéndote reflexionar en función de cada uno de los pasos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que probablemente tienes mejor calidad en la toma de decisiones por los cuestionamientos. Porque además ocurre también algo importante: el poder tiene sus vicios, el poder tiene sus mañas, y usted puede ser nadie, usted puede ser que no, ni su mamá lo quiera, pero cuando usted agarra una figura de poder, empieza de manera maravillosa a que todo el mundo te ame y que te quiera, y te empiezan a llegar regalos, y esa seducción de sentirte bien, de sentirte querido, de sentirte atraído, te hace ponerte torpe y te invisibilizan, y de repente la capacidad que tú tenías para ver situaciones, por lo cual llegaste allí, ya no la ves tan clara porque empiezan a nublarte los caminos. Entonces, las personas como yo que entramos y salimos, lo que hacemos es precisamente chocarte contra la realidad, con lo que tú no estás viendo, y que te des cuenta de que las decisiones que tú estás tomando, cuáles son las diferentes variables que tienes que considerar. El político de ayer nace desde las escuelas, desde las juntas de vecinos. Para César, ¿cuál es la diferencia del político de ayer comparado con el político de hoy? Que quemaron las etapas. Antes, para tú poder llegar a donde tenías que llegar, más allá de lo que podamos pensar, tú tenías que ir creciendo, tenías que ir formándote. Había una ideología, habían escuelas ideológicas, habían procedimientos que tú tenías que quemar, habían jornadas intensivas. Hoy no están así. Hoy tiene un nivel de influencia, tiene cierto poder económico, muchas veces pasa por encima de los dirigentes de base, entonces se ha creado mucha distorsión. Pero la distorsión mayor es precisamente de que hablamos de que somos conservadores y no entendemos que es un partido conservador, o que somos de izquierda, pero nos comportamos como derecha, o que pensamos que somos de derecha, pero somos centro. O sea, hay una distorsión, porque hoy los jóvenes no están pendientes de la ideología. Hay una debilidad en todos los partidos políticos. Y usted no me tiene que creer. Usted puede ir a cualquiera de los partidos y pregúntele en función de cuál es su ideología, y probablemente van a encontrar confusiones interesantes. El tiempo pasa rápido. Agradecemos a César Bollero haber venido con nosotros a dar estas importantes informaciones. Espacio abierto, si es a su orden, se estará siempre a su orden. Cada vez que usted quiera venir, pues está abierto para usted, y el compromiso de regresar pronto para seguir tratando otros temas que consideramos que son importantes y que quedaron fuera. Claro que sí, un placer. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche, y recuerden que quizá lo más importante, donde usted como ciudadano que me está viendo en este momento, lo más importante es apostar a la educación. Una persona que está preparada, que esté educada en lo financiero, en lo personal, una persona que sepa qué es lo que quiere y que adquiera las herramientas, está condenado al éxito. Una persona que se deje llevar simplemente por la emoción, que se deje convencer porque tiene ciertos atributos, pero no está conectada realmente con lo que requiere esta sociedad, está condenada al fracaso. Ese es tomar el camino largo, mejor es el camino corto. El camino corto comienza desde la formación. Gracias, César, por estar con nosotros, y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora con más contenido. Muchas gracias.
Abierto.